Saludos cordiales, estimados oyentes, bienvenidos a Cómo te mueves, te sientes, el primer podcast de educación continua para acercar a las personas de manera didáctica y sencilla a temas de salud, prevención y movimiento. Para tratar y prevenir lesiones y dolor, tienes que informarte, tienes que educarte. Es por ese motivo que hemos abierto este espacio pensando en tu salud, calidad de vida y economía. Soy Héctor Padilla y en compañía de Dani Moya, Adrián Rubio y Lucy Ramírez, estaremos esta noche compartiendo varias experiencias de cómo funciona el cuerpo humano. Te brindaremos tips, consejos y herramientas para obtener hábitos cada vez más saludables. Estaremos con ustedes cada 15 días con temas de interés en donde podrás vernos y escucharnos en Facebook, YouTube, Instagram y en tu sitio de podcast favorito. En este primer episodio dialogaremos sobre el rol fundamental que tiene la fisioterapia en la sociedad. Invitamos cordialmente a todas las personas que han confiado en nosotros y nos están viendo en este momento para que nos envíen sus mensajes y nos cuenten qué es lo que piensan sobre la fisioterapia, qué experiencias han tenido ustedes con la fisioterapia y qué esperan de nosotros y cuáles son las experiencias personales. Queridos amigos, me gustaría comenzar con ustedes comentando un poco sobre sus experiencias personales, cómo se introdujeron a esta hermosa profesión, cómo ustedes llegaron al sitio en donde están ahora actualmente trabajando y cuál es su función y misión en esta vida. Bueno, pues en mi caso, hablando particularmente, yo entré a la fisioterapia sin conocer lo que verdaderamente era la carrera. En ese momento estaba cursando por una etapa de mi vida en la que simple y sencillamente tenía que estudiar algo. Así que nada más buscaba opciones dentro de la salud y el deporte, que eran mis inclinaciones en ese momento. Sin embargo, entré a la carrera y no sabía qué era lo que verdaderamente significaba, lo que verdaderamente respondía como profesión. Y con el paso del tiempo me fui enamorando de la carrera, pero con un pensamiento en mi cabeza que considero que es el pensamiento que la sociedad tiene acerca de nosotros los fisioterapeutas. Y es un pensamiento en el que siempre nos relacionan con los masajistas, con el deporte o con las lesiones en sí. Y creo que aquí mis colegas no me van a dejar mentir cuando estás en una reunión familiar, social, y a nadie le duele nada hasta que saben que tú eres fisio. Y en ese momento empiezan las consultas, ¿no? Y cuando me haces el masajito y que me duele por aquí, y ¿sabes qué? Yo hace 2 meses levanté una caja y me quedó doliendo la espalda. Entonces, considero personalmente que ese es el concepto en el que nos tienen a nosotros como fisioterapeutas y que ha sido heredado de una cultura de no sé, tal vez sobadores, hueseros, como lo llaman, que en su momento ayudaron, pero que ha sido un tema netamente informal, el cual necesitamos desarraigarnos de ese vago pensamiento de la fisioterapia, y creo que es de lo que vamos a ir hablando en este podcast. Así es. Mi querido amigo Adrián. Sí, muy bien, muy de acuerdo también con lo que acabó de comentar Dani. También no podría estar más de acuerdo contigo también. Es una hermosa profesión de la cual he ido ganando experiencias, conocimiento en el transcurso tanto de los semestres como ya ahora en la vida profesional. En mi caso particular, tengo la gran suerte de que mi madre, muy cercana a mí, es también una profesional de la salud. Entonces siempre he tenido yo esa figura materna de siempre estar relacionado a la salud, cómo tratas a los pacientes, a las personas. Y pues siempre lo tuve claro. Desde un principio sabía, quería y necesitaba seguir algo relacionado a la salud. Y fue ahí que finalmente me decidí por fisioterapia. Una carrera hermosa de la cual van a ir conociendo también ustedes, nuestros oyentes, a lo largo de este podcast. Excelente. Lu, ¿cómo te fue a ti en el inicio de esta profesión? Creo que es parecido al tema que Dani y Adrián dijeron. Bueno, en mi caso, al terminar mi bachillerato, igual es la típica prueba de el test vocacional que nos hacen para saber a qué somos afines y todo lo demás. En mi caso me salía la rama de medicina, pero yo no quería medicina.
Entonces me puse a buscar, a investigar y encontré esta carrera. La verdad, ha llenado mis expectativas y el compartir, convivir con los pacientes es algo que me llena mucho. Es muy gratificante, ¿no? Sí. Creo que es una de las carreras que más acogida tiene por parte de los pacientes, una carrera muy humanista. Sí, es una carrera con la que tú te puedes relacionar mucho tiempo con los pacientes debido a que pasas más tiempo que en una consulta médica. O sea, no es simplemente el hecho de una consulta de unos 15, 20 minutos, 30 quizás, o incluso podría ser hasta de una hora, pero de hecho con nosotros los pacientes pasan durante algún tiempo en el que van recuperándose y van ganando cada vez más confianza para volver a sus actividades de la vida diaria normal. En mi experiencia personal tuve la grata casualidad de encontrarme con esta profesión. Fue mi madre quien, con gran visión, ella vio que tenía mucha inclinación sobre los temas de salud, sobre el tema de movimiento, sobre el tema del ejercicio. Me apasionaba muchísimo el ejercicio y mi mamá decía, tienes que meterte algo que tenga que ver con ejercicio. Andaba medio perdido ahí sin saber qué hacer, ¿sí? Pero ella con gran visión pues vio eso, a pesar de que aún en la familia no sabíamos exactamente de qué es lo que se trataba. De hecho, mi padre con cierta visión, o con cierta, más bien dicho, con cierto prejuicio que actualmente se mantiene en nuestra población, que me veía igual como masajista, ¿no? Me decía, vas a ser un masajista, vas a estar ahí dando masajes, ¿qué es lo que estás escogiendo? Y de cierta forma, tuve el antagonismo de él en un inicio. Sin embargo, con el pasar del tiempo, y cada vez que comentamos más del poder que tiene esta profesión en la sociedad, cada vez se ha convertido él en mi hincha número uno. Él ha podido, de hecho, compartir muchas cosas conmigo y cambiar en absoluto la percepción que tiene de la fisioterapia. Y es de eso lo que vamos a compartir ahora con cada uno de nuestros oyentes, para que cada vez podamos ir desarraigando ciertas cosas, como decía Dani, de esta situación. Entonces, creo que para mí es importante irnos enfocando de cómo mediante la estructura de la fisioterapia se van dando las cosas. Entonces, ¿cómo está el asunto de la Organización Mundial? Sí, considero que la fisioterapia como tal es una carrera que va creciendo a nivel mundial. Uh-huh. Y al ir creciendo a nivel mundial, lamentablemente se desconoce el concepto como tal de qué es lo que los fisioterapeutas hacemos. Tal vez en países más desarrollados, donde la carrera ya ha tenido un poquito más de trayectoria y demás, hablamos tal vez de países europeos, el fisioterapeuta tiene mayor valor. Pero por lo menos acá en Ecuador o en Latinoamérica, me atrevería a decir, es una carrera que va creciendo y la gente no le para mucha atención o no le presta mucha atención por el mismo hecho de que no conoce qué es lo que hacemos. Uh-huh. Entonces, me gustaría partir compartiendo un poquito acerca de la definición como tal de las diferentes organizaciones a nivel mundial que uh-huh. tienen acerca de la carrera. Y partamos desde el concepto de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Para mí, el concepto de la Organización Mundial de la Salud tiene tres partes. La primera es un arte y ciencia de tratar a través de los medios físicos. Esa es la manera en la que parte. Y me llama la atención la parte que dice el arte y ciencia. Uh-huh. Un arte porque estamos inmersos en movimiento, estamos inmersos en el cuerpo humano, que es, creo yo, la máquina más perfecta creada. Entonces necesitamos saber qué es lo que está pasando. Uh-huh. Y una ciencia porque nuestros tratamientos parten de un método científico. De hecho, el fisioterapeuta creo que parte de un razonamiento clínico, que es algo que lo vamos a topar un poquitín más adelante. Y estas dos empatan cuando nosotros debemos transmitir nuestro conocimiento al paciente. Uh-huh. Entonces, es así como se convierte en esta arte y ciencia como tal. Y después dice que es el tratamiento a través de medios físicos. Agua, calor, hielo, movimiento como tal. Electricidad. ¿Cuál es el más importante para ti, Dani, de estos? Para mí el más importante, el movimiento. Uh-huh. ¿Y por qué el movimiento? Porque la fisioterapia nace a través del movimiento. Uh-huh. ¿Sí? La fisioterapia como tal podemos hablar en la edad moderna, que nace en Estocolmo, ¿sí? A través de gimnasios. Pero
no es en la edad moderna donde nace verídicamente, sino que nos podemos ir hacia tiempos un poquito más atrás, 400, 200 antes de Cristo, donde se encuentran escritos que hablan de Hipócrates, ¿no? Que él ya usa medios de tratamiento como los que usamos hoy, entre ellos tracciones, movilizaciones articulares, para ayudar a la gente que tenía dolor en esa época. Es decir que Hipócrates, aparte de ser el primer médico, podríamos decir que también es el primer fisioterapeuta, porque varios de los escritos que se han encontrado en la historia, pues alrededor de 30 escritos, en su gran mayoría son tratados o tratamientos mediante técnicas manuales, de tracción, de movimiento y de varias cosas que realmente en ese tiempo también funcionaban para tratar a los pacientes. De hecho, él tenía la famosa cama de tracción, en donde se podían trabajar muchas cosas que hoy en día también mediante la tecnología han ido creciendo en nuestra profesión. Entonces, sí es importante tener en cuenta eso, ¿no? Sí, y justamente para aportar un poco sobre lo que estaba hablando, es importante recordar la historia. Lamentablemente en nuestro país, es cierto, se usan mucho los medios físicos como tal, los que mencionabas, corrientes, compresas, láser, ultrasonido, onda corta incluso, que cada vez tiene menos evidencia. Pero las nuevas corrientes, retomando un poquito lo que ya nuestros antecesores lo decían, van dirigidas hacia la educación al paciente, el movimiento dosificado y el movimiento inteligente. Que decía un poquito el control motor, que es una de las ramas importantes o de los métodos importantes de ejercicio y movimiento dentro de lo nuestro. Incluso en otros países somos conocidos como kinesiólogos, porque justamente se rehabilita al paciente como tal por medio del movimiento. ¿Sí? Entonces es importante mencionar eso, además de que debemos seguir o tomar esa tendencia de la dosificación, educación y movimiento inteligente para rehabilitar y llegar a la parte correcta con el paciente, que es lo que necesitamos. Podríamos decir que el rol fundamental del fisioterapeuta en este caso es buscar la calidad del movimiento. En esta calidad de movimiento también, ¿por qué hablamos de esto? Porque justo Adrián toca un tema importantísimo, que es la educación al paciente. La educación al paciente hoy en día es del top, creo yo, de todos los tratamientos que nosotros podemos tener, y es esa una de las intenciones de este podcast, de poder acercarnos a ustedes, de tener a las personas cada vez más cerca y más educadas de qué es lo que se trata en nuestra profesión. Y como fundamento de esto, también saber qué esperar cuando vas a una sesión de fisioterapia. Cuando vas a una sesión de fisioterapia, para nosotros es muy importante que toda la población conozca que lo más importante es que exista movimiento siempre en una sesión de fisioterapia. Cada vez se van alejando más las técnicas o abordajes pasivos que mantienen más a los pacientes sobre una camilla. No desmerecemos ninguno, son importantísimos porque nos abren ciertas ventanas de tiempo para poder hacer movimiento. Pero si no recibes movimiento en tu sesión de fisioterapia, es importante que la población conozca que es necesario buscar siempre eso, buscar el movimiento. El fin que nosotros tenemos principalmente es el movimiento. De hecho, parte de eso describe la WCPT. La WCPT, que es la World Confederation Physical Therapy, es una organización mundial en donde nosotros podemos tener en cuenta qué son las cosas que podemos ir haciendo y que nos van normando como fisioterapeutas a nivel mundial, y podemos ir ejerciendo muchas otras cosas más. Ahí hay un concepto, Luz, sobre la WCPT, la cual nos gustaría que nos puedas compartir un poco sobre este tema. Ya, la Confederación Mundial de Fisioterapia en 1970 nos dice lo siguiente: los fisioterapeutas brindan servicios a individuos y colectivos humanos para restaurar la máxima capacidad funcional del movimiento a través del ciclo vital humano. Desde la perspectiva, la práctica de los fisioterapeutas incluye la provisión de servicios para potenciar el movimiento y la función. Qué importante esto del movimiento. Es muy importante que la WCPT ya nos orienta mucho hacia el movimiento, y aparte de orientarnos mucho sobre el movimiento, también nos orienta sobre la provisión de servicios en todas las etapas de la vida. Sí, en todas las etapas de la vida. Es por esa razón, creo yo, que nosotros tenemos relación, los fisioterapeutas tenemos relación con la gran mayoría de especialidades médicas que tenemos hoy en día.
¿sí? Sí, exactamente. Entonces, ya que nos vamos metiendo en esta parte de movimiento, vamos cambiando la perspectiva un poquito de la fisioterapia, ¿no? Ya no es una carrera que tiene sus actividades netamente pasivas, que su tratamiento es netamente con agentes físicos, ¿sí? Sino que tiene que ver más con el movimiento. Y esto, como decía Héctor, nos convierte en una profesión que nos asemeja o nos acerca a cualquier área y especialidad médica por ese mismo hecho. Todos los órganos de nuestro cuerpo necesitan movimiento, ¿sí? Entonces, si partimos desde esa parte de movimiento, conocemos que en otros lugares, en otros países, nos conocen a nosotros no como fisioterapeutas, sino como kinesiólogos, ¿sí? Partiendo desde sus orígenes, kinesio, que significa movimiento, y logos, que significa estudio o tratado, ¿ok? Entonces, esa es la base y la raíz de la fisioterapia. Y en base a eso nos vamos encaminando a todas las especialidades que podríamos ir encontrando ahora en la fisioterapia. Fisioterapia respiratoria, fisioterapia neurológica, fisioterapia de suelo pélvico, terapia manual como tal, fisioterapia deportiva, y así podríamos ir mencionando todas las ramas de la salud que nos llevan a pensar que la fisioterapia es una carrera que se va especializando mucho. Cada ¿sí? vez más. Cada vez más, exactamente. Yo tengo la suerte de trabajar en un hospital público, uno de los más grandes de la ciudad, del país, me atrevería a decirlo. Y justamente, y quisiera recalcar eso, y es una suerte, algo importante, que también los profesionales de salud como médicos, especialistas, bueno, los encargados de realizar también las interconsultas en ciertos departamentos hacia fisioterapia y rehabilitación, van por esa rama también. Hasta hace pocos meses me encontraba justo en el área de cuidados intensivos y pues la tienen clara que es necesario empezar las movilizaciones lo antes posible, obviamente a tolerancia del paciente y eso, y con movimientos que son un poquito realizados por nosotros, por el profesional de realizar el movimiento. Pero también en el área de neurología, en la que me encuentro actualmente, es importante el movimiento. Incluso me gustaría mencionar un estudio importante, un animalito muy estudiado, la sidia, la cual es una especie de erizo de mar, el cual está yendo ahí con relación a las olas, del movimiento del mar que tiene, y hasta cierto punto se deja llevar y se mueve por su propio mecanismo y sistema nervioso. Pero llega un punto en el cual se fija o se ancla a los arrecifes y deja de moverse. Y por ende se autodegrada, se autoalimenta o destruye su sistema nervioso. Eso nos da una relación directa, equitativa, y nos hace pensar mucho sobre la relación que hay entre el sistema nervioso y el movimiento que se produce. Por eso también otros estudios que apoyan a están relacionados a patologías como el Alzheimer, el Parkinson, que conforme más sedentario es, menos móvil el paciente o la persona, pues más pronto va a presentar estos síntomas o sintomatología o llegar a estas enfermedades catastróficas hasta cierto punto. Es importante retomar esta parte que dice Adrián, que cuán importante es el movimiento para cada uno de nuestros órganos y sistemas. Sí, sin movimiento, evidentemente, todos nuestros órganos y sistemas realmente fracasarían. En una experiencia personal, hace mucho tiempo yo inicié a trabajar, hace un poquito más de 10 años quizás, en el Hospital Pablo Arturo Suárez, más con pacientes neurológicos. Me refiero un poco porque este podcast es principalmente para los pacientes, entonces queremos siempre que ustedes igual vayan compartiendo con nosotros, y si algún término de pronto nosotros nos pasamos de técnicos, nos gustaría que nos digan, nos comenten, para que podamos ir mejorando cada vez nuestra terminología para llegar a ustedes, porque este podcast es para ustedes. Entonces, mientras yo trabajaba en este ámbito, el ámbito neurológico significa tratar el sistema nervioso mediante el movimiento, pues muchas veces tenía que trabajar con personas con enfermedades de mal pronóstico, podría decir, ¿no? Ejemplo, entonces en algún momento llegó un paciente y un familiar de un paciente que me decía, mire, yo sufrí un accidente de tránsito y ahora tengo una sección medular, los médicos me han dicho que no voy a volver a caminar. ¿Cuál es la razón para que yo tenga que venir a fisioterapia? Pues la razón principal es que si no puede moverse esta persona por un mal pronóstico, desgraciadamente, tiene que buscar él un profesional
que conozca exactamente de los grados de movimiento que tenga para que pueda mejorar y restablecer cada uno de sus órganos y sistemas. Entonces me parece a mí fundamental que siempre tengamos en cuenta cada uno de estos aspectos. Sí, bueno, acá tenemos un comentario de uno de nuestros seguidores que nos dice: la fisioterapia es el gigante dormido dentro de las carreras de salud. Comparto completamente este tema, porque es así, podemos tratar cualquier área de la salud a través de fisioterapia, a través de la rehabilitación. Y aquí comparto también una frase que leía recientemente que decía que si quieres que algo muera, déjalo quieto. Entonces, por eso ahora se ven, como Adrián nos compartía, el tema de las inmovilizaciones por tiempos prolongados van quedando de lado. Exacto. Y eso entonces nos convierte en una carrera, como nos dice nuestro amigo acá, un gigante dormido. Excelente, qué buena definición. También estoy muy de acuerdo con eso. Me gustaría ver si es que Lu, que tiene un poquito más los datos ahí, nos puede ayudar un poco sobre cómo se ve la fisioterapia a nivel mundial, ¿sí? ¿Cuál es la relación que tenemos en números nosotros? Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver, ¿no? ¿Cuál es la relación a nivel mundial? ¿Cómo la ves tú? Debo comentar antes, y lo solemos decir jocosamente, hostias tía, Lu, porque es una de las personas que trabaja con nosotros, una profesional que ha hecho su especialidad en terapia manual ortopédica en España. Pues ella, desde ese punto de vista, también va a poder darnos a conocer un poquito más de cómo se vive en el primer mundo la fisioterapia. Bueno, según datos publicados por estadísticas en España, se dice que hay por cada 1000 habitantes se situó que hay 1.09 en el territorio de España y un 0.95% en la Comunidad Valenciana. Es decir, que por cada 1000 habitantes existe un fisioterapeuta. Eso en cuanto a datos de España. Sí, y si extrapolamos esos datos, encontramos distintas estadísticas del número de fisioterapeutas por cada 100.000 habitantes, donde vemos que Finlandia cuenta con 247 fisios por cada 100.000 habitantes, y España ocupa el puesto número 12, más o menos con 91 fisios por cada 100.000 habitantes. Nosotros no tenemos datos estadísticos reales, pero hemos hecho una aproximación según los fisioterapeutas registrados en el país. Y estamos en un promedio de 47 fisios por cada 100.000 habitantes. Lo cual es bastante lejos de lo que realmente suponemos. Y de hecho, yo tengo la suerte de ser docente de la Universidad Católica y de la Universidad de las Américas, a quienes también envío un fuerte abrazo y saludo a todas las personas que nos siguen, ¿no? Tanto docentes, profesores, tenemos colegas. gente que nos está siguiendo desde Perú, perdón. Ahí Excelente, que te corte. Excelente, porque también tengo mis amigos, mis compañeros de maestría de Lima, sí, si es que son ellos, también un fuerte abrazo. Si no, todas las personas que nos están siguiendo, les agradecemos mucho por seguirnos acá. Es importante tener en cuenta porque los estudiantes que llegan y nos comentan, dicen, pero profe, hay tantos estudiantes que vienen detrás, ahora ya abrieron 2 paralelos, ahora son 3 paralelos, ¿y qué vamos a hacer si no hay trabajo? Entonces, para mí es importante tener en cuenta que nosotros estamos muy lejos de alcanzar los niveles que tiene el primer mundo como fisioterapeutas y relacionarlos directamente, porque si hablamos de Finlandia, estamos hablando de calidad de vida, y calidad de vida relacionada con entidades de salud y mayor cantidad de fisioterapeutas en esos países. Entonces, España también quiere tratar de lograr la misma cantidad de fisioterapeutas que tiene, porque económicamente también significa una situación muy gravitante. Se ahorra alrededor de $1,500 en las personas, por paciente, en las personas que acuden primeramente a fisioterapia como su primera opción para resolver muchas cosas que en realidad estarán relacionadas netamente con el movimiento y no con una situación muy complicada como solemos creer.
Entonces, mi respuesta siempre es esa para los chicos que siempre nos ven y dicen, pero profe, ya somos muchos, ya no hay trabajo. Y creo que la parte del trabajo es que muchas veces peleamos muchos el mismo hueso. ¿sí? La misma presa. La misma presa estamos peleando, y cuando estamos hablando de que realmente la fisioterapia es un gigante que tiene muchas especialidades y tiene muchos abordajes en los cuales nosotros podemos trabajar con los pacientes, y de una manera también interdisciplinaria, ¿no? Y es que eso es la importancia también. Justamente, como los mencionas, son países de primer mundo. Y quería, no sé si a manera de queja, que no suene como eso, espero, es como que sí, estamos luchando por el mismo. Mientras que sí, habemos tantos profesionales, muchos incluso en una fase inicial, lamentablemente tengo que decirle, tuvieron que dedicarse a otra cosa que no es de lo que estudiaron o de lo que se graduaron, pues es porque estamos buscando el mismo problema. Justamente tenemos, como bien lo mencionaba Dani, muchas ramas, muchas áreas en las que cual trabajar. Tenemos desde niños recién nacidos con problemas de prematuros, problemas de desarrollo motor, que vendrían a ser bebés, tales menores de 1 año, hasta lo que son los pacientes gerontológicos, que son los adultos mayores. Entonces, el campo es tan amplio, sino que lo que falta es que lo explotemos. Y algo importante que me gustaría mencionar también, que por ahí, que no me gustaría que se nos pase, es que muchas veces nos enfocamos en tratar el paciente como rehabilitación, pero postquirúrgico, post-lesión. Y algo tan importante que lo voy a mencionar es la parte de prevención. La prevención es tan importante que incluso eso es lo que llega a abaratar los costos, hacer un beneficio Estado. Ahorita, justo que estamos con ciertos problemas económicos, vendría a ser un beneficio a mediano, incluso a corto, mediano y largo plazo para el país. Entonces es algo que debemos enfocarnos y está en nosotros también tomar parte en eso. Sí, vamos a ir tocando ese tema, ¿no? Acá hay un comentario que nos dejan que sería bueno aclarar que el movimiento debe ser inteligente, requiere supervisión y guía de un profesional. Justamente el profesional que va guiando ese movimiento, como lo hemos venido hablando, es el fisio, ¿sí? El fisio, en el cual no trabaja por sí solo, como lo decíamos antes. Tenemos una variedad de especialidades médicas que nos van a ayudar como nuestros aliados. Trabajan en interacción con nosotros. Exactamente, un equipo interdisciplinario, ¿sí? Entonces, y ahí, en ese sentido de ese trabajo interdisciplinario, no es solamente un profesional, sino son varios profesionales que se encargan de mejorar la calidad de vida del paciente en cuanto a su funcionalidad. Entonces, gracias a ese comentario podemos llegar a concluir un par de cosas acerca de la fisioterapia en este pequeño espacio que hemos hablado. Y son 3 características principales de la fisioterapia como tal. La primera, que la fisioterapia es una profesión sanitaria que tiene estudios académicos y que es cada vez más especializada. Y ahí nos vamos metiendo en que la fisioterapia actualmente necesita dejar el empirismo. El empirismo en el sentido de justamente el desconocimiento de la anatomía, ¿sí? El desconocimiento de una evaluación funcional, y ese yo creo que es el primer rol que la fisioterapia va a cumplir en la sociedad como tal. El fisioterapeuta como un terapeuta pensante. Exactamente. Es importante tener en cuenta que la fisioterapia es una profesión sanitaria con formación universitaria. Muy importante esto, ¿no? Hoy en día vivimos una crisis en nuestro país de esta parte porque hoy en día no tenemos muy claro cómo está la situación con ciertas personas que estudian apenas 6 meses o estudian muy poco tiempo y ya se pueden hacer llamar fisioterapeutas, lo cual pedimos a la población siempre que busquen un profesional registrado que tenga evidentemente su formación universitaria, que no arriesguen lo más importante que es la salud, ¿no? Es importante tener en cuenta también que existen técnicos, personas que pueden ayudar a los fisioterapeutas a cumplir su trabajo, pero si bien es cierto, no son fisioterapeutas, no son profesionales en el área, no conocen la parte anatómica, fisiológica y todo lo que implica la biomecánica, todo lo que implica el manejarnos de esta manera, ¿no? ¿Sí? Perdón, acá nos metimos en la parte de movimiento y nos están diciendo, o sea que el movimiento y el ejercicio tienen dosis, indicaciones y contraindicaciones. Entonces no sé qué podríamos opinar acerca de ese tema.
Es justamente eso. Para responder ese comentario a manera de pregunta, sí, debe ser dosificado, así como mencionaba hace poco, el movimiento, lo que es parte de la educación al paciente y la rehabilitación como tal, sus corrientes van hacia el movimiento inteligente y dosificado, con contraindicaciones o indicaciones que parece que nos refiere nuestro compañero que nos escucha. Es más o menos al tiempo que cada vez va a ser mínimo o menor de reposo absoluto. Incluso las nuevas corrientes, ya metiéndonos un poquito al área de traumatología y eso, el reposo absoluto también hasta cierto punto es contraindicado. Un poquito para ser más específico, me gustaría mencionar el caso de un esguince de tobillo, tan común, tan frecuente como es. El protocolo, el abordaje típico que teníamos hasta hace poco era el RICE, que es reposo, hielo, compresión y elevación. Pero ahora se ha cambiado por POLICE, que es carga progresiva, hielo, compresión y elevación. Entonces se cambió la carga progresiva, que siempre debe ser tolerada y con ciertos ortopédicos, como una bota de Walker a los pacientes o a las personas que nos escuchan que han pasado por esto, y más no el reposo. Entonces, eso es un ejemplo claro de que todo esto está cambiando hacia ciertos protocolos que también debemos, manejamos en ciertas zonas también. Excelente, excelente. Queremos, para concluir esta primera etapa, enviar nuestros fuertes y calurosos saludos a las personas que nos están siguiendo. También vamos a enviar un fuerte abrazo a Rosmi, que nos sigue desde Perú. Un fuerte abrazo, mi amiga querida. La conozco desde la maestría de terapia manual ortopédica. Es un excelente fisio, es fisioterapeuta de un equipo de fútbol profesional del Perú. Carito Dueñas, un fuerte abrazo, gracias por tus felicitaciones. Andrés Tapia, siempre un abrazo, querido amigo, el doctor Andrés Tapia, quien es, creo yo, uno de nuestros principales aliados y un ejemplo de trabajo interdisciplinario con quien podemos llevar un excelente manejo de los pacientes y comprender el rol y limitaciones que tenemos cada uno de nosotros entre la fisioterapia, entre la medicina, que podamos comprender cada uno de los roles importantes que tenemos, pues nuestro doc siempre nos facilita y nos ayuda mucho con nuestros pacientes. Sarita Cuello, Santi Ginimoya, un fuerte abrazo. También Alan Arequipa, un fuerte abrazo. También María Cristina Zapata, nuestra querida fisio de Fisiofeedback. Amigo jefa. Mike Barriga, excelente fisioterapeuta también, que nos está siguiendo ahora. Y a todas el resto de personas quienes están en este momento siguiéndonos, les agradecemos mucho por cada uno de sus comentarios. Vamos a una segunda parte, mis queridos amigos, en donde vamos a ver realmente cuál es el rol exacto que cumple un fisioterapeuta, ¿sí? Uno de los roles más importantes es la evaluación y el diagnóstico de una manera funcional. Esto es muy importante porque tenemos siempre un poco se me va la palabra pero bueno, nos pasa a todos. La referencia, ¿no? A la interconsulta. La referencia a la interconsulta también podría ser previo de otro el pensamiento del paciente, el cual el paciente siempre llega a veces con una prescripción y como que ya necesito el tratamiento, ¿no? Ya me vio mi médico, ya me vio la persona, entonces usted simplemente realiza el tratamiento y listo. Es una de las cosas que más creemos nosotros que la población debe considerar. Debe considerar que el fisioterapeuta es un profesional no solo tratante, sino que es un profesional pensante. ¿Sí? Al ser un profesional pensante, podemos hacer una evaluación. No es una evaluación médica, ¿sí? No es un diagnóstico médico. Esta es una evaluación y un diagnóstico fisioterapéutico que no tienen en sí relación entre los dos, pero sí pueden sumarse entre sí. Por eso es importante también que cuando vayas a una sesión de fisioterapia, querido amigo que nos estás viendo, siempre permitas que tu fisioterapeuta te evalúe, ¿sí? El diagnóstico médico va a referir un poco más de patología, de enfermedad, que es muy importante descartar para nosotros, que sepamos que este paciente llega libre de cualquier enfermedad que nosotros no podamos diagnosticar.
¿sí? Sin embargo, es importante también conocer que cuando el problema sea considerado que es una situación mecánica o de movimiento, el profesional que debe considerar la forma, trabajo de evaluación de este paciente es el fisioterapeuta. Siempre en coordinación también con el equipo interdisciplinario que sabrá sugerir muchas cosas desde su punto de vista. Pero es muy importante saber que si te llega un diagnóstico que dice gonalgia, que dice omalgia, que es dolor de hombro, dolor de rodilla, podamos saber de dónde proviene, ¿sí? Considerando al cuerpo como un todo, conociendo que esto puede venir de diferentes sectores, de diferentes lugares, los cuales necesitamos evaluar, revisar, para cada vez mejorar a la calidad de vida de nuestro paciente. Y acabas de topar un punto importante, la parte de la interdisciplinaridad. Y ahí igual asumo lamentablemente como el primero, la relación que hay entre, para las personas que han pasado ya o a los que no, la persona que generalmente nos deriva, y del doc Tavia que hablábamos hace poco, es fisiatra. Es la persona médico que nos que evalúa previamente al paciente, nos deriva, debemos realizarle nosotros una evaluación y empezar el tratamiento. Eso también debemos como que cambiar un poquito, y pasa mucho en el sistema de salud público, sobre todo personalmente, y me he hecho la culpa primero, es la parte de también de fisio rebelde en relación al fisiatra, que es el que evalúa, o a su vez también en la otra cara de la moneda, que es el fisiatra dictador, que te impone que le hagas esto y nada más y nada menos. Entonces sí, también abordar a todos, concientizar al paciente de que en la medida de lo posible, obviamente, lamentablemente, y un poco penoso hablar de esto, pero las cosas son así, el sistema de salud público como que muchas veces abarca demasiados pacientes por hora. Es algo que se está mejorando, ya ha dado pasos grandes. En el hospital que les mencionaba, público que trabajo, estamos ya trabajando con 2 pacientes por hora, que lo veo muy razonable. Pero también tenemos que darlo del tratamiento de la forma con una interdisciplinaridad. O sea, lo ideal sería evaluar al paciente previo a la sesión y también medir su evolución día Esto tras es importante día. En los temas de coordinación de la salud, de los sistemas de salud. Es importante tener en cuenta que no podemos tratar un buen fisio, debería tratar a un paciente personalizadamente, ¿sí? Debería tratar a un fisio no en volumen, sino mejor debería tratar al paciente personalizadamente, y eso es otra de las cosas que nosotros debemos pretender o debemos educar a nuestros pacientes, que siempre busquen algo, ¿sí? Que en el lugar donde están siendo tratados no sean atendidos en serie, ¿sí? Sino en serio. Y para ser tratado en serie necesitas individualizar el tratamiento, porque cada paciente es un individuo completamente distinto, es un mundo. Necesitamos trabajar de esa manera, ¿sí? Es difícil. Hay que ir cambiando. Parte de ese cambio es precisamente la concientización, y la concientización la estamos haciendo en este momento, ¿sí? Es parte de esto del programa que tenemos. Necesitamos más fisios, ¿sí? Vemos siempre a más personas trabajando en los hospitales públicos con mucha gente, y a veces también se ve esto también en las partes privadas, ¿no? En donde puede primar un poco la situación de dinero, de decir, bueno, voy a tomar solamente un fisioterapeuta y voy a atender a 5 pacientes en una hora. Entonces, por cada paciente que llega, cada 5 pacientes, un solo fisioterapeuta. Entonces, ¿qué le queda al fisioterapeuta? No le queda más que jugar con los medios físicos y perder su objetivo, que su objetivo era netamente el movimiento. Entonces le queda que al uno le pone una compresa, que al uno le pone un medio físico que puede ser una corriente, que una magneto, que un láser, y así se va jugando entre diferentes situaciones y se pierde el objetivo como tal. O que al uno le hace cierto tipo de técnica manual o pero se pierde el movimiento como principio importante para el trabajo. Sí, en efecto, ¿no? Y bueno, ya empezamos a hablar un poquito de tratamiento, y ese es el segundo rol que la fisioterapia cumple, y es el poder proveer de cuidado directo al paciente. Este es un punto fundamental, porque podemos mirar desde esa visión fisioterapéutica, que es diferente a la del médico, y complementar para su respectiva evaluación o derivación. Entonces, el proveer de un cuidado directo no solamente tiene que ver con el tratamiento, sino tiene que ver también con la parte de prevención. Y cuando hablamos de prevención, hablamos de educar al paciente.
¿sí? Educar al paciente es uno de los pilares fundamentales que tenemos dentro de este grupo. La educación es lo que nos mueve. Entonces, educarnos constantemente como fisioterapeutas, educar a nuestro paciente acerca de qué es lo que está sucediendo. Es por eso que hablábamos y dábamos la definición de la OMS como un arte, porque el fisioterapeuta se convierte en un educador constante. Y eso es sumamente interesante. Después de ello, tenemos que es capaz de manejar casos, coordinar el cuidado y las intervenciones de salud. Y aquí nos metemos en algo que a mí me llama mucho la atención y que siempre he visto la fisioterapia desde un punto de prevención, que es lo que comentaba antes. La fisioterapia puede estar inmiscuida en la base de los sistemas de salud, en la atención primaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les decía, si nosotros nos vamos al rol de fisioterapeuta para cuidar al paciente, hay una frase que dice: más vale prevenir que lamentar, ¿sí? Y eso es lo que el fisioterapeuta puede hacer. Y si hablamos de movimiento, mucho más. Prevenimos en cuestiones económicas, como hablábamos anteriormente. En el tema de, Lucy nos va a dar más adelante un poco de estadísticas acerca del sedentarismo, del movimiento y demás, pero les adelanto un poquito. Cuidamos nuestros bolsillos, ¿sí? Si es que nosotros nos movemos con un movimiento inteligente, con un movimiento dosificado, acompañado de un grupo de especialistas, vamos a reducir la cantidad de lesiones, la cantidad de enfermedades que pudiésemos llegar a tener, y por ende nuestro bolsillo va a sufrir menos. Y a quien no le gusta que nuestro bolsillo no sufra. Lucy, cuéntanos un poquito sobre la vida sedentaria y sobre el sedentarismo que tenemos a nivel de la población mundial, un poco sobre cómo se considera en nuestro país también. Bueno, al menos un 60% de la población mundial no realiza actividad física necesaria. Indudablemente es uno de los problemas que más se ven ahora. Los pacientes, cuando llegan a nuestra consulta, lo primero que nosotros hacemos es hacerle la pregunta: ¿usted realiza alguna actividad física, algún deporte o alguna cosa? Y los pacientes, no. Entonces, la Organización Mundial de la Salud reflejó un estudio en el cual dice que la cuarta parte de la población mundial adulta se encuentra en peligro por el sedentarismo. En esta investigación se reflejó que más de 1.400 millones de personas podrían ser propensos a sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, cáncer por sus hábitos estacionarios. Hay una frase que cita aquí la Organización Mundial de la Salud que dice: no hacer ejercicio es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, diabetes, hipertensión, y para ser una causa de muerte prematura. Eso en cuanto a los datos de la OMS. Excelente. Los países que más registran mayor tasa de sedentarismo, podemos decir que es Kuwait, Arabia Saudita, Irak, la India, Serbia, Filipinas, Chipre y Singapur, dentro de los 10 países que realizan menos actividad física. Y dentro de los 10 países que registran más actividad física, podemos citar los siguientes, que son Jordania, Uganda, Camboya, Finlandia. Otra vez Corea Finlandia. del Sur. No puede Sí. ser. Lamentablemente, muy pocos países americanos, como vemos en estas estadísticas. Así es, y nosotros creo que somos los campeones, ¿no? Estamos por arriba de la media, alrededor del 64% de nuestra población no realiza actividad física y se encuentra sometida al sedentarismo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta porque igual nosotros también podemos aportar a cada uno de las entidades de salud para ir mejorando cada vez más en este tema. Y es un poco importante porque justo uno dentro de los pilares principales de mantener un buen estilo de vida que favorecerá o se transformará en una condición de vida mayor, que aumentará la perspectiva de vida, se da el movimiento. Entonces, al ser sedentarios, justamente estamos reduciendo nuestra calidad de vida y reduciendo nuestro tiempo de vida como tal.
Es importante mencionar que a su vez, además de mejorar en el estilo de vida, inicialmente, el momento que tú te mueves, empiezas a caminar a un paso ligeramente más acelerado de lo normal, estás haciendo ya cambios. A propósito de las enfermedades cardiovasculares, el 29 de septiembre, hace una semana y media más o menos, fue el Día Mundial de Pacientes o del Corazón, que se lo menciona. Entonces, justamente se hizo una cicleada. Tenemos la facilidad de la ciclovía o el ciclopaseo, que lo sabemos hacer los domingos aquí en la ciudad. Y justamente fue para llamar la atención. Además de que el sedentarismo o la no movilidad produce problemas de cardiovasculares, obesidad, entre otros. El problema es que cronifica y hace que retarde más la recuperación de los tejidos como tales. Entonces, al volverse más cronificada, al volver a lesionarse y disminuir o retardar los tiempos de recuperación del tejido, hace que esta patología se vuelva un círculo vicioso. Entonces, el paciente debe estar ciertamente bien a eliminar la sintomatología en el momento que está haciendo el movimiento dosificado, inteligente y con educación previa, pero pues si deja de hacerlo hasta cierto punto, va a retomar y va a volver la patología, haciéndose un círculo vicioso. Es algo que hay que educar también al paciente, que la actividad física no solo debe ser el momento que empiezas a sentirte bien hasta que ya te sientes aparentemente bien, sino que debe ser un proceso que debe de ser llevado a cabo pues de manera constante y regular. Sí, es muy importante esto, amigos, como ustedes saben, en este caso la actividad física sería pues el cambio de patrón, el cambio de paradigma que nosotros debemos tener para mejorar esto del sedentarismo en nuestro país, que realmente está bastante alto. La actividad física puede mostrar sus beneficios con un 30% menos riesgo de mortalidad, incluso 10 minutos de actividad física vigorosa podría mejorar nuestro estado de salud. De 300 a 400% menor riesgo de padecer diabetes tipo 2, 20% menos de riesgo de padecer cáncer de mama. La relación de la actividad física y el cáncer es importantísima. Incluso hemos revisado un estudio hace poco tiempo que la actividad física tiene la capacidad incluso de disminuir los tamaños tumorales de las personas y mejorar las condiciones de vida de las personas con cáncer. Es importantísimo tener en cuenta eso, mis queridos amigos. 30% menos de riesgo de padecer cáncer de colon, 20 al 35% menor riesgo de las enfermedades cardiovasculares, 22 al 83% menor riesgo de padecer osteoartritis, 20 a 30% menor riesgo de demencia o depresión. Qué importante todos los neurotransmisores que nosotros podemos generar mediante el movimiento. En algún momento estaremos hablando, como esto va a ser periódico, estaremos hablando de la capacidad. De hecho, hemos hablado mucho de movimiento, pero no podemos trabajar el movimiento si no hemos trabajado al cerebro. Y entonces, cuando pienses en eso, en fisioterapia, debes siempre pensar en movimiento, pero un movimiento, como decía hace poco Adrián, un movimiento dosificado, muy bien pensado. Y nosotros, en realidad, muchas veces dirán, bueno, ¿y en qué se diferencia del educador físico? Sí, muchas veces es en que el trabajo de nuestra parte tiene mucho que ver con el entrenamiento cerebral. Hablaremos en algún momento y detallaremos muchas cosas que nosotros podemos hacer en este aspecto, sobre todo en el abordaje incluso del dolor. Hace poco uno de los colegas o un amigo comentaba sobre cómo la fisioterapia es un gigante de esto, ¿no? Entonces también es considerado el gigante del tratamiento del dolor crónico, y en algún momento ampliaremos más también este tema que es muy importante. Mis queridos amigos, el tiempo se nos va acabando y es importante que vayamos concluyendo, ¿sí? Que tengamos una conclusión sobre estos temas. Si tenemos más comentarios de nuestros queridos oyentes, de nuestros amigos que nos están viendo ahora, siempre serán importantes para poder interactuar con ellos desde el propósito de hacerlo en vivo. Sí, bueno, la gente se sigue uniendo, mandamos un saludo, por ahí veo que se unen algunos compañeros de la universidad, algunos profesores también de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a quien mandamos un verdadero saludo, y a la gente que tal vez no los conocemos de otras universidades de igual manera. Y como decía Héctor, vamos concluyendo este espacio y me gustaría como recopilar las ideas que hemos venido hablando, ¿no? Entonces, cambiar una mentalidad de la fisioterapia como solamente el masaje, como solamente el deporte, como solamente el tratamiento, como primer punto.
y empezar a verlo como esa profesión cada vez más especializada que puede trabajar dentro de un equipo interdisciplinario con la finalidad de mejorar la calidad de vida, hablando de la capacidad funcional de nuestro paciente, ¿sí? En las distintas áreas que ya hablamos. Además, la fisioterapia, enfocándonos en la parte de movimiento, nos ayudaría a reducir costos en todo sentido, ¿sí? A nivel de sistemas de salud, públicos, privados, y lo que más nos interesa, a nuestro propio bolsillo. Y terminando un poquito, recordar los roles principales. Hablamos de evaluación, diagnóstico funcional, que es un diagnóstico que va a complementar el diagnóstico médico de patología, un diagnóstico que podríamos decir, el médico nos dice qué es y nosotros podemos llegar a decir por qué sucedió. Entonces ahí les va una cuña a todos los estudiantes que se pelean con el diagnóstico funcional. Apúntale a esa porque es un consejito gratis. Entonces, las ideas principales que hemos recopilado. Si por ahí se me escapa algunita. Sí, yo quisiera aportar que la educación, el conocimiento y la comprensión son la base fundamental para que el paciente sepa, esté consciente del tratamiento, consciente también de lo que trata y lo que sirve la rehabilitación, y que sepa también que en algún momento va a llegar a curarse, y de la forma en la que debe hacerlo, de forma en donde entramos nosotros, en la dosificación correcta de este movimiento, básicamente. Excelente. Lu, cuéntanos, ¿qué es lo que podrías concluir un poco sobre este tema? Algo que para nosotros es muy importante, siempre promover el ejercicio, la actividad física, que sin duda es un factor muy importante que ayuda de todas maneras a todos los pacientes, no solo pacientes que llegan a la consulta, sino a todas las personas, ¿no? Una de mis recomendaciones y mi conclusión la más importante, creo yo, sería que las personas se den tiempo para hacer ejercicio, que dejemos la pereza a veces, porque a todos nos pasa. Dejemos esto y empecemos a tratar, ¿no? A hacer más ejercicio. Excelente. Bueno, yo también quisiera concluir. Primero, agradecerles a quienes se han unido a nosotros, quienes están siguiéndonos. Es importante que ustedes conozcan que esto no es una situación de promoción netamente de marca o de algún, es para unirnos como fisioterapeutas, es para también poder comentar y educar a la población, ¿sí? Si eres un fisio que cada vez te estás informando cada vez más, vas a darte cuenta que la educación es muy poderosa en el tratamiento que estamos realizando. Y para mí es importante tener en cuenta que hay que revisar dos extremos, ¿no? Gente que se mueve muy poco, que es lo que hemos visto, que es el 64% de la población, y personas que se mueven mucho, ¿sí? Como por ejemplo deportistas de alto rendimiento, que también deja de ser de cierta forma saludable también, ¿no? Este tipo de trabajo. Entonces es importante dosificar bien ese ejercicio para que pueda ser saludable, tomando en cuenta que el cuerpo se adapta a las distintas condiciones mecánicas del medio ambiente en el que nosotros nos relacionamos. Es decir, si tú estás haciendo ejercicio permanentemente, crearás ligamentos más fuertes, tendones más fuertes, músculos más fuertes, huesos cada vez más densos. Sin embargo, también pasará lo contrario. Si tú dejas de moverte, cada uno de tus órganos y sistemas colapsarán, ¿sí? Si tienes algún problema para moverte, por no tener una buena calidad de movimiento, recuerda que hay que hacer una adaptación progresiva, la cual debes consultarla con tu grupo de profesionales que estarán a la mano para ir llevándote de la mano en esta situación, tener una mano amiga que te puede ir ayudando a manejar esto. Y si por alguna razón no puedes moverte de una manera adecuada, necesitas algún empujón para empezar a moverte, recuerda que puedes visitar a tu fisioterapeuta, que con todo su equipo interdisciplinario, que con todas las personas que se encuentran a nuestro lado, médicos deportólogos, tenemos muy buenos amigos médicos deportólogos, quienes quizás nos estén viendo ahora, quienes les enviamos un muy fuerte abrazo.
el médico fisiatra, el médico traumatólogo. Cada uno de ellos tiene un valor fundamental. Entonces nunca entregues tu salud en una sola persona, en una sola especialidad. Trata siempre de hacerlo de una manera interdisciplinaria, con un trabajo adecuado. Sí, y recuerden que estaremos ya la próxima, nuestra próxima cita será quizás en 15 días. Vamos a hacer todo lo posible para que sea en 15 días. Y estaremos hablando un poco de dolor, ¿no? Dolor es un tema muy amplio, es un tema que nosotros estamos tratando de desmenuzarlo, porque es una tarea bastante grande, bastante fuerte para hacerlo muy comprensible para cada uno de los pacientes. Sin embargo, sabemos que no hay nada mejor para el dolor que estar muy educado e informado sobre el tema. ¿Sí? Y siempre recuerda que el que a buen oficio se arrima, buena salud le cobija. ¿Sí? Tenemos un comentario de Sarita Coello. Un fuertísimo abrazo a Sarita Coello, una de nuestras fisios que trabaja con nosotros. Mediante el movimiento tenemos la solución y prevención muchas enfermedades en nuestras manos. Excelente, amigos, te mandamos un fuerte abrazo, mi querida Sarita. Siempre tus aportes son fundamentales en nuestro grupo. Recuerden que esto sale, nosotros nos venimos educando ya alrededor, haciendo una autoeducación, digamos así, trayendo también siempre personas del extranjero que nos puedan cada vez educar de mejor manera. Durante 6 años nos reunimos todos los sábados con quienes están ahora presentes aquí. Hay personas que no están presentes en este momento, pero a quienes les enviamos un fuerte abrazo, siempre agradecido. Adrián es uno de los más antiguos, sí. Mi querido Adrián, sí, es con quien iniciamos esto. Lu también siempre ha estado pendiente de nosotros, de nuestro grupo de educación continua, con quien hemos podido desarrollarnos. Mi querido Dani, siempre es importante también contar con tu presencia, con tus aportes. Y por qué no nombrar a nuestros amigos, ¿no? Cristina, que está ahora siguiéndonos, pero en algún momento estará ya por acá. A Santiago Torres, quien también ya lo enviamos con su patadita de confianza hacia España. Está especializándose ahora en terapia deportiva y vendrá a darnos nuestros aportes también ya hacia acá. Sarita Coello, Marcelo Pazmiño, el doctor Andrés Tapia, ¿sí? A Cari Aro, nuestra querida amiga Cari Aro. Saludos, mi querida Cari. Sí, que siempre igual nos aporta mucho con la investigación y con todo. Así que, amigos, siempre estamos en constante aprendizaje. Algo que tenemos muy consciente nosotros es que el día que dejemos de respirar será el día en que dejemos de aprender. Sí, por aquí también nos envían otro saludo más. Felicitaciones, sin duda alguna son excelentes profesionales. Bendiciones. Santi Gini Moya, un fuerte abrazo. Santiago Andrés, buen refrán, muy bien, puedes repetirlo. Mi querido amigo Santiago, también es importante, a mí me gustaría repetir tu frase, ¿no? Más que la anterior, la frase que nos diste ahora de apoyo, que realmente tú dijiste ahora, nos encontramos en un momento difícil en nuestro país, sin embargo tú dijiste, son fuertes porque realmente lo van a hacer en un momento donde habría sido muy fácil decir, no lo hago hoy y lo hago otro día. Entonces te agradecemos mucho por ese apoyo, porque realmente nos sirvió de mucho para acercarnos acá a pesar de las dificultades que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Sí, un abrazo, Cari, también, y Cristina Torres, a quien también le enviamos un fuertísimo abrazo. Sí, mis queridos amigos, queremos despedirnos. No sé si tienen algo más que decir, mis amigos. Si no, estamos despidiéndonos y les mandamos un fuerte abrazo. Esperamos que ustedes estén en constante apoyo y en constante aporte hacia nosotros para poder ayudar cada vez más a la población, que es el fin de todas las personas que hacemos salud. Un fuertísimo abrazo y un gracias totales a todos. Muchas gracias. Buenas noches.